teórico, es hablar de las hepatopatías o las enfermedades del hígado que se ven o que forman parte de contenidos de la materia de defensa y fundamentalmente todo lo que es hepatopatía alcohólica, incluyendo la cirrosis como tema, incluyendo no solamente la cirrosis alcohólica, sino otras causas de cirrosis, y otras formas de hepatitis, o sea, de inflamaciones hepáticas, que no son obviamente alcohólicas, sino son las hepatitis virales. Esos temas tributan a la unidad problema, si mal recuerdo, es la 3, que es un joven con ictericia y hay una hepatitis probablemente aguda, y también tributa a la unidad problema 4, que es un paciente con una probable hemorragia digestiva, ¿no? O está algo hipotenso o pálido, un paciente de 40 años. Bueno, ¿por qué vamos a ver ahora las causas posibles de una hemorragia digestiva? Que pueden estar también vinculadas a una hepatopatía, o no, pueden estar vinculadas a una gastropatía o una enfermedad esofágica también, ¿por qué no? Entonces, elegimos este tema para darlo así como teórico crudo, porque los otros temas se van a dar integrados con la cátedra de semiología. Patología, hipertensión, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, neoplasias, no sé cómo se va a dar, pero bueno, de alguna manera se va a dar. Bueno, respecto al hígado, recuerden que es una glándula anexa al tubo digestivo, está muy cerquita del corazón, y ahí nomás tenemos los dos lóbulos hepáticos, el derecho y el izquierdo, separados por el ligamento falciforme. Es un órgano muy voluminoso, pesa más o menos 1,5 kg, y está revestido, fíjense ahí que está brillante, por una cápsula, la cápsula de Gleason, o la placa gleasoniana también se llama, y tiene 3 caras. Esta cara que estamos viendo acá es la cara superior, tiene una cara inferior, donde básicamente se constituye el ilio, y una cara posterior. Consecuentemente se constituyen 3 bordes. Un borde anterior, que es el famoso borde anterior del hígado. ¿Por qué digo famoso? Porque bueno, es lo que uno intenta palpar cuando palpa hígado, ¿no? Lo que intenta palpar, bueno, generalmente no se palpa en determinados pacientes, niños, pacientes muy delgados, pero normal, debería palparse, o siempre se dice que el borde debe ser ¿cómo debe ser el borde? Normalmente. No, romo no, justamente no. Romo es algo que no tiene filo, y justamente se debe palpar filoso. Esto es importante porque tenemos, el hígado queda constituido como un triangulito. La cara superior, la cara posterior, la cara inferior. El borde anterior, el borde posterior superior y el borde posterior inferior. Y el borde anterior del hígado es filoso, Entonces la palpación de un borde romo, es decir, sin filo, da cuenta de un agrandamiento hepático. ¿Me siguieron? ¿Sí? Por eso es importante el hallazgo de un borde romo. La cercanía del hígado con el corazón explica, por ejemplo, que en un proceso de insuficiencia cardíaca global o derecha, más que nada global crónica o aguda, uno de los órganos que más impacto recibe producto del proceso congestivo, que dicho sea de paso, bueno, una congestión ¿de qué tipo? Pasiva, sistémica en este caso. Sistémica porque afecta a todos los órganos que drenen sangre venosa en alguna de las venas cava. Es el hígado, y ahí es donde se produce un agrandamiento del hígado con ingurgitación de capilares, etc. Si es crónica, van apareciendo algunos cambios que ustedes ya vieron en injuria, que se conoce con el nombre de hígado de nuez moscada. Histológicamente, el hígado, la unidad funcional del hígado se llama lobulillo hepático, es un hexágono o un pentágono, y tiene en el centro del hexágono esta estructura que vemos acá, que es una estructura vascular, es una vénula, es la vena centrolobulillar,
llamada porque se encuentra en el centro del lobulillo. Y en la periferia del lobulillo se encuentra obviamente en varias partes del lobulillo, acá estaría incompleto el lobulillo, ¿no? Este espacio, llamado espacio porta, donde se encuentra una rama de la vena porta, que es esta, una rama de la vena porta, bien digo, ramas del conductillo biliar, que son estos, ya no son estructuras huecas vasculares, sino son estructuras huecas con epitelio, por eso forman parte de la vía biliar. Y también deberíamos encontrar una rama de la arteria hepática, que aquí no la encuentro, no la veo mucho. El corte quizá no la incluyo, pero por ahí está. Y obviamente acá se van generando los hepatocitos, se van disponiendo los hepatocitos así, en filas, en hileras, en cordones, y entre ellos se disponen dos espacios. Un espacio o un polo, digamos, vascular, es decir, el sinusoide, donde transita el capilar, el espacio sintediceo, donde se encuentra alojado el sinusoide, que es un capilar bastante permeable, es uno de los más permeables, penetrado. Y el hepatocito tiene otro polo que mira hacia el canalículo biliar, donde produce y excreta la bilis, que es el producto como glándula anexa al tubo digestivo, producción de las grasas. O sea, tenemos un sentido, una dirección desde el espacio porta hacia la vena centrolobulillar de la sangre, un sentido de aquí hacia allí, donde el hepatocito ahí hace intercambios con elementos de la sangre, nutrientes, fármacos, tóxicos, etc. Y al cual también le devuelve cosas. Qué sé yo, una LDL, un colesterol LDL, una proteína, etc. Y hacia el polo biliar excreta bilis, pero la bilis tiene un sentido inverso hacia allá. Obviamente porque tiene que iniciarse la vía biliar, el conductillo biliar. Y clásicamente se han descrito tres sectores, zonas del hígado, del lobulillo, que son la 1, la 2 y la 3. La 1 es aquella que es la zona de hepatocitos que se encuentra más cerca del espacio porta. Y la 3 es la que rodea a la vena centrolobulillar. La 2 es una zona intermedia. La importancia de dividirlo en zonas es que el nivel de oxígeno en las zonas es diferente, es mucho mayor en el área 1 por la obvia presencia de la ramita de la arteria hepática que le brinda sangre oxigenada. No quiere decir que los hepatocitos del centro estén hipóxicos, no. Tienen menor tenor de oxígeno, pero digamos, ante la eventualidad de una hipoxia, los que más van a sufrir son esos hepatocitos. Los que menos van a sufrir son los de la zona 1. Los de la zona 2 podrán sufrir un mayor o menor daño de acuerdo a la intensidad de la noxa, al estado de la célula, etc. Bueno, y esto sería un esquema de lo que yo les acabo de mostrar en un corte histológico contenido con hematoxina y eosina, pero es básicamente eso. Lo interesante de esto es la belleza con la cual se dispone esta estructura hexagonal, cómo se organizan los hepatocitos en hilera muy armónicamente, o sea, hay como una especie de organización muy precisa para cumplir la función hepática, ¿no? que es múltiple, no solamente la de producir bilis, sino de sintetizar elementos, detoxificar, etc. Y lo que sostiene todo eso como estructura bien organizada es una trama de colágeno que se le llama reticulina, que justamente es, podríamos graficarlo, lo tengo, bueno, como una especie de algo radiado, que es el basamento, el estroma, sobre el cual se puede organizar de manera muy, muy perfecta esto. Y es justamente lo que sucede en la cirrosis. En la cirrosis desaparece esa trama de reticulina, se desorganiza, se destruye, y la regeneración de los hepatocitos ocurre de una manera normal, desorganizada, muy anárquica. Ok, eso por un lado. Antes de hablar de hepatitis virales, yo voy a hablar de alcohol. Una cuestión importante que es la casuística. Hoy las hepatitis virales, por suerte, ya se están viendo menos.
es muy raro diagnosticarlas, verlas. Las hepatitis A ya muy poco por la vacuna, ya que ocurren la mayoría son en el grupo en pediatría. Las hepatitis B, hay vacuna, la hepatitis B está controlada en tanto la principal forma de contagio es la transfusión sanguínea y ningún banco de sangre te va a transfundir una unidad con el virus C. Pero bueno, puede haber transmisiones del virus C a través del área sexual o hematosexual, pero es raro porque tiene que haber una gran carga viral para que eso se produzca. Como sucede con el HIV, que es necesaria una gran carga viral para la transmisión. No así con el virus de la hepatitis B, que el virus de la hepatitis B siempre tiene unas enormes cargas virales en todas las secreciones corporales. Es muy fácil contagiarse hepatitis B. Es muy fácil. Es muy difícil contagiarse HIV o contagiarse la hepatitis C, pero el virus B se lo contagia a uno muy fácilmente. El término hepatitis no es simplemente inflamación del hígado. Eso quiero aclararlo desde entrada. Siempre da cuenta de un proceso inflamatorio, claro, pero que compromete de manera generalizada al órgano, difusa. No puede haber una zona inflamada y eso constituirse como una hepatitis. Ejemplo, un absceso hepático en el lóbulo izquierdo no puede ser llamado hepatitis bacteriana. O, por ejemplo, un quiste hidatídico por el Echinococcus granulosus en el lóbulo derecho no puede ser llamado una hepatitis parasitaria. ¿Sí? O sea, las hepatitis son difusas, o no son. Lo mismo ocurre con el concepto de cirrosis. La cirrosis es una forma de hepatopatía que siempre usa de manera difusa, generalizada, no focaliza, digamos. Eso es importante. No se suele emplear para las lesiones focales, etcétera, como yo les decía. Bueno, voy a retornar a esto luego. Voy a dedicarme al alcohol primero, porque me parece importante esto, por si nos quedamos sin tiempo. Bueno, recuerden que el alcohol, el etílico, pero fundamentalmente estamos hablando del abuso del alcohol etílico y la dependencia al alcohol etílico, es una enfermedad gravísima. La dependencia estoy hablando, ¿no? O lo que se le llama trastorno por consumo de alcohol. Bueno, yo le llamo dependencia al alcohol o adicción al alcohol. Es muy grave, una de las más graves que hay en psiquiatría, quizá la más grave, fundamentalmente porque el paciente es muy difícil dejarlo, lo intenta, fracasa, algunos lo logran, muy pocos. La cuestión de la abstinencia es permanente, día a día, aún habiéndolo dejado. El paciente se va, habiéndolo dejado, va a morir, el último día de su vida lo va a pasar deseando beber una copa de alcohol. O sea, fíjense hasta qué punto llega, digamos, la gran dependencia. De hecho, el lema de Alcohólicos Anónimos es solo por hoy no beberé. O sea, como que el compromiso se renueva día a día por la gravedad de la enfermedad. Esta molécula, expresado en gramos, existe un límite considerado, un límite ya a partir del cual se abusa del alcohol, que son 80 gramos en el varón y 40 gramos en la mujer. Que sea la mitad la dosis de la mujer que en el varón solamente obedece a una cuestión de la masa o de la cantidad de enzima alcohol oxigenasa. De hecho, también hay algunas poblaciones o algunos grupos raciales, sobre todo los japoneses, que tienen una menor masa de aldehído de deshidrogenasa mitocondrial, por lo cual beber alcohol les produce un síndrome de gran toxicidad, en tanto no pueden transformar el acetaldehído en un síndrome llamado de acetaldehído con vasodilatación, ruborización, taquicardia, muy tóxico. Por eso los asiáticos no toman mucho alcohol, especialmente los japoneses. 80 gramos de alcohol, a ver, un litro de cerveza la gradación es del 4%, más o menos, promedio. Si es del 4%, en 100 mililitros hay 4 gramos, ¿verdad? Por lo tanto, en un litro hay 40 gramos. O sea que el límite diario, hablando en términos de cerveza, sería 2 porrones de litro para el varón.
y en la mujer 1 por día. Y en términos, hablando del vino, el vino tiene una gradación variante también, pero pongámosle un promedio del 16%, o sea que en un litro de alcohol hay 160 gramos. En medio litro de alcohol, que son 2 vasos, estarían ya los 80 gramos diarios para el varón. Un vaso de vino para la mujer. O sea, esos serían los límites expresados en gramos por alcohol y por bebida, según su gradación. Ni que hablar del whisky, que ya tiene una gradación del 40%, por lo tanto, 200 mililitros de whisky, que es la medida, ya es el límite en el varón, y 100 mililitros, que es 40 gramos, es el límite en la mujer. Todo eso que uno ingiere, por vía oral, obviamente, nadie se inyecta alcohol, obviamente se absorbe en el tubo digestivo, ustedes saben dónde se absorbe, parte en el estómago, mayor parte en el intestino delgado, y obviamente por venas mesaraicas y vena porta llega al hígado. Es en el hígado donde se encuentra el alcohol deshidrogenasa, que es esta, la alcohol deshidrogenasa, que se encarga de metabolizar el 80% de las moléculas de etanol. El etanol ya por sí mismo es un elemento tóxico para el hepatocito. O sea, estamos dentro de un hepatocito, todo esto es un hepatocito, y la alcohol deshidrogenasa, ¿qué le hace el etanol? Lo deshidrogena, o sea, le quita un protón, y ese protón se lo da o se lo cede al NAT, y se constituye así el NADH. Se favorece, digamos, una mayor presencia de NADH sobre el NAD, digamos, la forma, digamos, reducida sobre la oxidasa, ¿no? Y obviamente, producto de esa deshidrogenación, se aparece este aldehído que, bueno, esta enzima es citosólica, por eso está ahí. El acetaldehído ya tiene que entrar a la mitocondria y a través del aldehído, deshidrogenasa, también por una deshidrogenación, se producen más NADH. Después ahí aparece el ácido acético y el acetil-CoA, que se divide luego en dióxido de carbono y agua, o que sigue el ciclo de Krebs, que se dice. Ahora, ¿qué sucede cuando la enzima, o sea, el paciente ingiere vamos a empezar en un paciente adicto que toma, digamos, 3 vasos de vino por día, ¿no? De hecho, ustedes le van a preguntar cuánto toman a los adictos, a los pacientes, y siempre suelen mentir. La mentira es muy frecuente, la no admisión de... O sea, si te dicen que toman 2 litros de cerveza, toman 4, es así. Pero no por una cuestión, no es que son mitómanos, simplemente ocultan, obviamente, en realidad está ahí en discusión si el alcoholismo es una enfermedad por sí mismo, o si es la expresión, o eso es un elemento más que acompaña o tapa otra enfermedad de base, como puede ser la depresión, o bien hay otra escuela que considera que hay una patología dual, o sea, se puede ser esquizofrénico y alcohólico, depresivo y alcohólico, tener un trastorno de la personalidad y ser alcohólico, etc. Cuando la alcohol deshidrogenasa se satura, porque hay un determinado número de receptores para el etanol, intervienen las moléculas, vías enzimáticas alternativas, citocromo P450 y catalasa. Una se encuentra en el retículo endoplásmico liso, se llama microsoma, o microsomal viene de REL, porque cuando el REL es sometido a un proceso, bueno, no importa, quedan constituidos en una estructura llamada microsomas, por ahí, de ahí viene el término microsomal. Y la enzima catalasa que se encuentra en los peroxisomas también del citosol. En ambos casos, el metabolismo del etanol no es gratis, sino que deriva en la producción de radicales libres. En este caso, agua oxigenada, en el caso iones de hidroxilo, que no están ahí dibujando, no sé por qué. Bueno, y obviamente también producen acetaldehído, también producen acetaldehído, porque, o sea, no deshidrogenan, sino que
digamos, producen, digamos, un fenómeno enzimático que generalmente genera radicales libres, pero también genera mayor cantidad de acetaldehído, porque en definitiva, acá el problema es el acetaldehído. El acetaldehído es lo que termina generando la toxicidad y el daño hepatocelular, junto con el etanol, que también es tóxico, y junto con el agregado de radicales libres. O sea, ¿en qué momento el paciente, cuando toma más dosis de la habitual? Viene tomando 2 litros de vino por día y bueno, un día toma 4 litros, obviamente ahí va a producir. Está en riesgo o a punto de hacer una hepatitis alcohólica. Ahora vamos a ver cómo se produce esa hepatitis. Pero más allá de esto, es importante destacar que el solo metabolismo del alcohol, por la vía del alcohol de citogenasa, termina en la síntesis de lípidos. O sea, es lipotrófico. ¿Alguien lo sabe explicar a eso? O sea, ¿lo vieron en tutoría o no lo vieron todavía? ¿Lo vieron en el Google, quizá? O sea, al exceso de NADH, digamos, en vez de derivar, digamos, el acetato al ciclo de Krebs para producir energía, es derivado de la síntesis de ácidos grasos. O sea, y cuerpos cetónicos también, ¿no? Bueno, o sea, consumir alcohol de por sí ya es lipogénico o lipotrófico. Por lo tanto, el elemento constante patológico de todo etilista, todos los alcohólicos crónicos y también agudos, o sea, uno consume de manera aguda 2 litros de champán y va a ser un poco gotitas de grasa, de cetosis, porque va a haber producción de ácidos grasos y triglicéridos probablemente. ¿Por qué en condiciones normales se sacaba con la lipoproteína y en el alcohólico no sale? Ahora vamos a ver. No en todos los alcohólicos. En los alcohólicos que tengan un déficit de ese vehicularizador. Pero a lo que iba es que el 100% de los alcohólicos crónicos hacen esteatosis. Esteatosis que definimos como el aumento, la acumulación intracelular de ácidos grasos y triglicéridos. Y no de otro lípido, son lípidos simples. No hablen de colesterol, no hablen de otro lípido que no sea ácidos grasos y triglicéridos. Inicialmente en pequeñas vacuolitas, microvacuolas, luego en grandes vacuolas que desplazan los núcleos hacia la periferia. Ahí estamos viendo una microfotografía donde hay enormes vacuolas gigantes dentro de los hepatocitos que se ven ópticamente vacías, como si no tuvieran nada. En realidad tenían grasa, tenían lípidos. Lo que sucede es que al incluirlos en parafina, la parafina remueve todo ese material lipídico. Si uno quisiera comprobar que eso es lípido, hay que hacerle otro proceso al corte histológico que digamos contenido lipídico, y hay que usar una coloración para el lípido. Porque esto también ocurre, por ejemplo, con el glucógeno. El glucógeno se ve ópticamente vacío, el agua se ve ópticamente vacía. Entonces, si uno quiere confirmar que esto es una esteatosis, debería haber hecho una preparación especial y una adquisición especial para lípidos. No sé si se acuerdan de alguna de histología. Los sudanes, etc. Sudán 3. Bueno, y acá estamos viendo lo que es un hígado graso. Este es un hígado normal y este es un hígado graso. A una cosita, que lo están viendo, ya lo han visto en los talleres de la anatomía patológica. El hígado es un órgano macizo y capsulado, pero tiene una peculiaridad. Tiene un gran número de estructuras huecas que lo atraviesan. Y eso es una obviedad debido a que tiene ramas de la arteria hepática, ramas de las venas hepáticas, ramas de la vena porta y además un sistema de recolección de la bilis. O sea, es un órgano atravesado por muchas estructuras huecas. Tiene doble circulación, o sea, tres estructuras vasculares y una estructura de drenaje biliar. El vaso, que es un órgano macizo y capsulado, muy parecido al hígado, tiene un color también rojo vinoso, porque es muy vascular, no se ve tanta estructuras huecas, se ve menos, tiene la arteria esplénica y la vena esplénica, punto. No hay vena porta, no hay sistema
no hay colección de nada. Y la esteatosis se ve así, macroscópicamente como un hígado, como un órgano que suele aumentar de tamaño, por eso pueden palpar el borde romo, o sea, puede producir hepatomegalia, y si uno lo pudiera tocar, o ver al menos, sin tocar, apreciaría un aspecto grasiento, untuoso, como mantecoso si se quiere, porque justamente parece un pan de manteca el órgano. Y microscópicamente todos los hepatocitos tienen esteatosis. Eso se llama esteatosis entonces masiva o difusa, o también se llama esteatosis panlobulillar, porque las tres zonas, la 1, la 2 y la 3, se encuentran afectadas. ¿Por qué? Porque todos los hepatocitos han aceptado moléculas de etanol y han sintetizado lípidos a partir de las vías metabólicas. No obstante eso, la esteatosis alcohólica comienza siendo centrolobulillar, para luego hacerse panlobulillar. No me pregunten por qué. Probablemente sea porque los últimos hepatocitos sean los que tienen más tiempo de cargarse de la molécula. Primero como que pasa más rápido, pero no habría una explicación mía, una suposición mía. Otra esteatosis que comienza siendo centrolobulillar y se hace panlobulillar, o sea, masiva, difusa, generalizada, es la esteatosis que hacen los niños. ¿En qué cuadros patológicos? Bueno, cuadros de desnutrición, fundamentalmente los con mayor déficit proteico, pero también lo pueden hacer con déficit mixtos. En el caso del chico con desnutrición, bueno, eso es un tema también de injuria, pero en el kwashiorkor, por ejemplo, que son formas extremas de nutrición. Recordaban, en el kwashiorkor se daba a niños de qué edad en adelante. Al año o a partir del año. Realmente tenían siendo amamantados y durante el lapso del amamantamiento la madre quedó embarazada. Gestó otro bebé, cuando nace el bebé, el de la teta es destetado y destronado, justamente de ahí viene la palabra kwashiorkor, un término africano, que significa destronamiento de la teta, y es obviamente invitado a comer lo que la naturaleza le ofrece. Lo que la naturaleza le ofrece, ahí depende de la región del mundo. Si estás en África y en zonas de mucha pobreza, todo a base de maíz. Y si estás en Argentina o en Sudamérica, es muy probable. Bueno, en Argentina sobre todo se cultiva mucho trigo, más que nada se hace todo a base de trigo. Entonces, de cualquier manera, el niño es destronado y, digamos, condenado a una dieta exclusivamente a base de hidratos de carbono, algún petrolípido, pero no proteínas, no las valiosas proteínas que le daba la leche materna. La leche materna le daba todo, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, eso era en el primer año de nutrición. Bueno, entonces la causa de la esteatosis en el niño, ¿cuál sería? El déficit del pool de aminoácidos para generar apoproteínas vehiculizadoras, y agregaría otra causa más. ¿No? Está bien, no hay apoproteínas, hay menos apoproteínas, entonces acumulan en el hepatocito porque no las puede sacar del hepatocito. Pero al mismo tiempo el niño está teniendo un déficit energético, nutricional y energético, sobre todo en kilocalorías global. Entonces, ¿a qué recurre como fuente de kilocalorías? A la lipólisis periférica. Entonces, eso genera una oferta al hígado de mayor cantidad de ácidos grasos. O sea, el hígado está teniendo problemas para sacarlo y al mismo tiempo una sobreoferta al hepatocito. En el alcohólico también pueden pasar esas dos cosas. En tanto el alcohólico, tarde o temprano, se transforma en un desnutrido crónico.
no tiene apetito, o sea, el apetito es satisfecho por la teoría del gramo alcohólico. Entonces empieza a comer menos y empieza a hacer lipólisis periférica y empieza a consumir menos proteína. Entonces ahí ya tenés dos, multiplicando un poquito lo tuyo, el déficit de apoproteínas se da en un alcohólico ya en un estadio avanzado y de nutrición, con mucho deterioro físico. Y el hecho de que haya lipólisis periférica también aumenta. Pero hay otros dos mecanismos por los cuales el etilista hace esteatosis. Ya hablamos de uno. El solo hecho de metabolizar etanol es hipotrófico, es hipogénico. O sea, al consumir alcohol y metabolizarlo ya está acumulando lípidos. ¿De acuerdo? Y habría otro cuarto mecanismo por el cual el alcohólico hace esteatosis. Imaginemos que el hepatocito de un alcohólico es una fábrica. Está recibiendo en exceso ácidos grasos de la lipólisis periférica. Está teniendo problemas para sacar el lípido del hepatocito, como que tuviera un paro de transporte. Está produciendo más lípidos, porque está metabolizando etanol y con el NADH mayor cantidad de triglicéridos y ácido graso. Y a eso se le podría agregar el efecto tóxico de los radicales libres extraídos sobre la maquinaria metabólica, por ejemplo, el REL, que transformaría ácidos grasos en triglicéridos. Entonces, ¿qué pasa con esos ácidos grasos? Quedan acumulados, porque un ácido graso no puede exocitarse desde un hepatocito. El ácido graso tiene que, digamos, transformarse en triglicéridos para poder vehiculizarse con una apoproteína. Bueno, ahí tienen básicamente un hígado sano, healthy, un hígado fatty liver, que es el hígado graso, y ya la cirrosis alcohólica. En este caso, una cirrosis alcohólica. Esto lo pongo para hablar de la entidad llamada hepatopatía alcohólica. La hepatopatía alcohólica es todo lo que el alcohol le hace al hígado como noxa. Esteatosis, que recuerden, es un elemento constante de la hepatopatía alcohólica. Cuando yo digo que es constante, quiero decir que lo veo en el 100% de mis pacientes alcohólicos. No va a haber alcohólico que no haga esteatosis, es prácticamente imposible y no habría ninguna justificación. O sea, no habría forma de que no lo haga. Ahora, no todos los alcoholistas hacen hepatitis alcohólicas. Y tampoco todos hacen cirrosis. Ojo con ese concepto o preconcepto que lo traen desde ustedes, desde la calle o desde la familia, ¿no? O desde los medios de comunicación. Se estima que solo el 15, bueno, no solo no, el 15 o el 20% de los etilistas crónicos harán cirrosis alcohólica. Lo que pasa es que ese 80% que no hace cirrosis son todos esos pacientes que tenemos que son alcohólicos disfrazados. Que toman 2 litros de vino por día y viven, y pasan, y no lo ven como una cuestión. Viven alcoholizados. Incluso uno de los test que se hace es el alcoholista ya con mucha dependencia se levanta a la mañana y tiene necesidad de consumir. Eso no le pasa a alguien que te dice que se toma un vasito con la comida. Un vasito con la cena. Si alguien toma a la mañana, ahí hay un problema de dependencia. Bueno, la hepatitis alcohólica se desencadena un día en el que el paciente hace un desarreglo. O sea, el paciente viene consumiendo tantos gramos, 80 gramos, 100 gramos, 120 gramos, 100 gramos, etc. Y un bendito día hace un exceso de consumo y se toma, viene tomando cerveza y vino y hace un pasaje a la bebida blanca o directamente toma el alcohol de quema. Eso se ve. Yo he visto en psiquiátricos pacientes alcohólicos que le ponían a la botellita de Coca-Cola alcohol de quemado y tomaban ahí disfrazado, obviamente. Esta cuestión de por qué se interna un alcohólico en una clínica de salud mental es bastante llamativa. Se interna a veces voluntariamente cuando ve que no puede sostener más la adicción. O sea,
ve que ya se le va de las manos, pero hay que ver porque es interna. Muchas veces interna para desintoxicarse, ponerse un poquito, hacer como una especie de service y salir de nuevo para volver a tomar. Lo importante es sostener el consumo, el goce del consumo. Bueno, ¿cuándo hay hepatitis? Hay hepatitis cuando un día hay un exceso de etanol para producir un exceso de acetaldehído y un exceso de radicales libres. Eso obviamente va a provocar lesión hepatocelular, que se puede ver, por ejemplo, con un hepatograma con la elevación de las transaminasas. Una más que otra, no sé si saben cuál. La GOT o transaminasa glutamicosacética. Se elevan las dos, pero la GOT es más significativa. Incluso hay una relación TGO-TGP. La TGP se eleva más en las hepatitis virales, pero bueno, eso es algo orientativo, digamos, ¿no? Entonces, cuando se necrosa el hepatocito por dentro, o sea, por dentro se está dañando el citoesqueleto, los radicales libres que se integran en las membranas de las organelas, que se integran en el núcleo, se integran en la membrana celular, la sola presencia de una célula necrótica, como pueden ser las marcadas en negro ahí, estas se encuentran necróticas. Necrosis, infiltración. Bueno. O sea, estos hepatocitos están sanos. Estos hepatocitos no están lesionados letalmente. ¿Qué les parece? ¿Qué les está pasando a estos hepatocitos? No. ¿Qué se mete? Sí, ¿qué dijeron por ahí? Tumefacción celular, o sea, están siendo lesionados de manera subletal. Es decir, hay un daño. Recuerden que los radicales libres también dañan, por ejemplo, las bombas sodio-potasio de la membrana plasmática. Entonces, ingresa sodio, ingresa agua. Y el hepatocito, que es un cubito, es un cubo, se hincha y se transforma en una pelotita. De ahí viene el término balonización. Lo que pasa es que viene de balonization, que, bueno, balloon en inglés puede significar globo o pelota. Puede ser pelota. Y acá se lo tradujo como balonización por los panameños, porque se traduce en Panamá, en Robbins. Y se le hubiera puesto pelotización, algo así, ¿no? Es, cuando hablas de valorización, hablas. Está bien, sí, tumefacción pero la valorización en realidad también la valorización es una manera de tumefacción. Es como el hepatocito, que es un cuadradito, se hace una pelotita porque se hincha. También hay además algunos hepatocitos como este, que tienen la gran vacuola, la macrovacuola de esteatosis desplazando al núcleo hacia la periferia. Y fíjense que acompañando a esta destrucción de necrosis de algunos hepatocitos, empiezan a ingresar desde el espacio, digamos, bueno, en este caso en el centro, acá tenemos el centro. Fíjense, ¿qué son esas estructuras? No, perdón. Estos son hepatocitos con un proceso llamado degeneración con la hialina de Mallory. Los neutrófilos están acá. Esto es un neutrófilo. Estos son monocitos todavía. ¿Dónde hay neutrófilos? A ver. No veo. Acá hay microvacuolas. No los veo. Estos son hepatocitos todavía. Esto es un hepatocito. Sí. Esto puede ser un monocito todavía. Este es un hepatocito compuesto de Mallory. Pero no, sí, pero tendría que haber inflamatorio. El infiltrado inflamatorio de las hepatitis, alcohólicas es neutrófilo. Es polimorfo nuclear neutrófilo.
O sea, esto es inflamación. Recuerden el concepto de inflamación, que no solamente es una respuesta frente a la noxa y para eliminar una noxa. El otro objeto de la inflamación es la reparación. O sea, ¿qué es lo que está iniciando la hepatitis en un alcohólico? La necrosis. La presencia de un hepatocito necrótico. La sola presencia de una célula necrótica en el cuerpo despierta inflamación con el objeto de eliminar ese digamos, resto necrótico, detritus, para propender a la reparación. Tenemos en cuenta también que el hígado es un órgano muy regenerativo, muy regeneratriz. Puede digamos, rápidamente regenerarse. Bueno, esto es un esquema. Acá tenemos una microscopía donde vemos cuerpos de Mallory, que son esas inclusiones. Los cuerpos de Mallory son cúmulos hialinos intracelulares, un ejemplo, como los cuerpos de Kunzelman, que se veían en la hepatitis B, o los cuerpos de Negri, que se ven en las infecciones por ¿cómo se llaman los que se ven en el mieloma múltiple? Que son de inmunoglobulinas. Tiene un nombre propio, no me acuerdo. Se me voy a acordar. Bueno. No, Kunzelman son los de la hepatitis B. Russell, exactamente. Sí, eso. Son todos ejemplos de hialina intracelular. Acá lo que pasa es que los radicales libres y la aldehído dañan el citoesqueleto, lo coagulan, por así decirlo, a las proteínas citoesqueléticas y generan ese acúmulo intracelular proteico, acidófilo, homogéneo, vítreo, semejante, hialino. Hialino quiere decir semejante al vidrio, que tiene el término de hialos, que significa vidrio. Hay ahí también hepatocitos tumefactos. Bueno, no, es para hablar sobre todo los cuerpos de Mallory. Entonces, vamos a ver un poquito la historia del hígado de un alcohólico crónico. Entonces tenemos un hígado normal, empieza el abuso crónico del alcohol, ahí dice 90-95%, pero les aseguro que es casi la totalidad, es raro. De los pacientes hacen esteatosis. Y luego hay un proceso de fibrosis, hepatitis, fibrosis con aparición de fibrosis. Ahora vamos a ver qué es eso, un 20 o 40%. Y un 20% más o menos llega a la cirrosis. La hepatitis alcohólica ocurre alguna vez en la mitad de los pacientes, alguna vez en la vida, y contribuye al proceso de evolución hacia la cirrosis. Claramente, o sea, si el paciente hace 4, 5, 6 hepatitis alcohólicas, hace tantas necrosis consecutivas, con sus reparaciones cicatrizales consecutivas, dejando puentes cicatrizales con destrucción de la trama de reticulina, y se va formando los nódulos de regeneración de la cirrosis. Sin embargo, lo interesante de esta evolución es el paso de la esteatosis a la fibrosis. ¿Por qué lo interesante? Porque por mucho tiempo se pensaba que el alcohólico crónico llegaba a la cirrosis de la mano de la hepatitis alcohólica. O sea, ¿quién hacía cirrosis? El alcohólico que hacía hepatitis alcohólica. Hacía hepatitis, necrosaba, reparaba y generaba esta cuestión de la destrucción de la trama, la regeneración, los nódulos de regeneración de hepatocitos remanentes, anormal la regeneración. Pero se comprobó que hay alcohólicos que desde la esteatosis, solamente desde la esteatosis pueden evolucionar a la cirrosis. Y esto es así por la producción desde el hígado de un exceso de colágeno, un colágeno distinto al de la reticulina, un colágeno ya de tipo 4. Sí, bien digo. No, de tipo 1, perdón, de tipo 1. Que va metiéndose por los espacios sinusoidales
va como penetrando, invadiendo, como si fuera una neoplasia para el cáncer, pero y va generando compresiones o puentes cicatrizales, portoportales, portos centrales, centros centrales, y eso es la génesis de la cirrosis. Bueno, esto es todo tan estudio, y no se sabía por qué se producía fibrosis de la nada, frente al consumo del etanol, y hasta que aparece y se pone sobre la mesa la relevancia de una célula, las células de hito. La célula de hito o el lipocito, que siempre se la tuvo como un elemento menor en la histología del hígado, solamente se encontraba vitamina A, digamos, dentro de la célula. Es realmente considerada hoy por hoy uno de los, formando el grupo de los famosos miofibroblastos. Los que les gusta la histología, o si hay algún ayudante o auxiliar de histología, van a ver que es un grupo de células que está en constante exploración. El primer hallazgo del miofibroblasto o de este grupo de células se puso en evidencia con la génesis de la placa de ateroma. No se sabía por qué se producía fibrosis en la placa de ateroma, dado que no hay fibroblastos en la pared de la arteria. Y ahí después se demuestra que son los miocitos de la media los que cambian su fenotipo a miofibroblastos y se desplazan hacia la zona de la necrosis con lípidos de colesterol para generar la preparación a modo de casco y rodeando la zona necrótica con lípidos de la placa de colesterol. Entonces la célula de hito, frente a la acción del etanol, empieza a producir este colágeno en exceso, que va tabicando, disecando las estructuras del lobulillo y puede llevar de esta manera, por desorganización y tabicación de las estructuras normales, a una cirrosis bien microrregular. ¿Por qué? Porque son pequeñas disecciones o separaciones que hace la fibrosis, y de regla una cirrosis alcohólica es micronodular al inicio. Luego podrá ser macronodular. Pero cuando yo estudié esto hace, ¿cuántos años? Lo más fácil era pensar, teníamos el alcohólico, que hacía la esteatosis, que hacía la hepatitis, y después de varias hepatitis, con un hígado totalmente dañado y necrosado y fibrosado, terminaba en un hígado cirrótico. Es lo más fácil de pensar, ¿no es cierto? Porque es además lo que ocurre con las cirrosis post-necróticas o post-virales o post-hepatitis, que son las cirrosis del virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C. Hay grandes extensiones, como masacres enteras de hepatocitos, como si fuera un genocidio de hepatocitos, y después sobre esa zona de gran necrosis hay puentes cicatrizales extensos que van entre espacio porta y espacio porta, o venas intralobulillar y venas intralobulillar, y ahí se genera una gran destrucción del estroma y se forman esos nódulos, quedan hepatocitos boyando ahí, que no saben qué hacer, se regeneran, sí, se dividen mitoticamente, pero no tienen un eje director que les permita otra vez agruparse en la hilerita. Entonces, ahí sí se sabe que es la necrosis, la gran necrosis de las hepatitis virales, la que lleva a la cirrosis, pero en el alcohol no. Y la cirrosis alcohólica es la forma más frecuente de cirrosis, ¿de acuerdo? Esto lo aclaro siempre cuando hablo de esto, porque alguna vez hubo un coordinador, no voy a decir quién, pero que decía que la cirrosis más habitual en Argentina era por virus hepatotrópico. No lo van a ver eso, o sea, cuando le lleguen a la guardia, o cuando llegan a la guardia, por lo general, paciente con una citis exorbitante, chocado o hipotenso, con un síndrome cítico hematoso grave, son esteristas, psiquiatría, muy rara vez. Podés encontrar algún cirrótico por virus C o por virus B, y bueno, también te hacen la citis, ¿no? Sí. ¿Qué cirrosis había de macronodular micronodular? La postnecrótica. La postnecrótica es macronodular del vamos. ¿Y después se puede hacer micronodular? No. De macro a micro no, de micro a macro sí. ¿De macro a micro, por ejemplo?
No, de macro a micro no, de micro a macro sí. Son micronodulares, la alcohólica, la cirrosis biliar, la cirrosis por hemocromatosis, y la alcohólica puede hacerse macronodular eventualmente. Mientras el paciente siga bebiendo, haciendo hepatitis, produciendo mayor fibrosis. Las que son macronodulares son básicamente las hepatitis. Ya no habría algún otro ejemplo, pero vamos a quedarnos con esas 4. Ok. Entonces. Sí. Bien. Van produciendo. Tranquilamente. Y sí, podemos producir una asfixia, digamos, circulatoria, tabicar, disecar, aislar, digamos. O sea, el problema es que estas fibras de colágeno destruyen, digamos, desorganizan la estructura del hepatocito, del ovulillo. O sea, ya sea que pase una masacre necrotizante, o ya sea que haya esta infiltración cicatrizal, fibrótica, siempre pasa lo mismo en la cirrosis. No hay una estructura de sostén normal organizada. La vena centrolobulillar que está en el centro puede quedar desplazada hacia un lateral del lobulillo por esta gran producción de fibrosis. La vena porta, el espacio porta o la tríada portal colapsada. A mí me gusta definir la cirrosis, porque es difícil definir cirrosis, porque no es una enfermedad por sí misma, per se, digamos. La cirrosis podría definirse como una hepatopatía crónica que se constituye como la forma anatómica final común de varias enfermedades hepáticas. No sé si me parece bien. ¿Quedó claro lo que dice? ¿No? De nuevo, es una forma de hepatopatía crónica que se constituye como la forma final, de la manifestación final, morfológica, si se quiere, de un gran grupo de enfermedades hepáticas, sea la hepatopatía alcohólica, las hepatitis virales, las hepatitis por acumulación de hierro, las hepatitis por acumulación de cobre, las hepatitis por la toxicidad producida por la bilis, las hepatitis medicamentosas, las hepatitis autoinmunes también pueden terminar todas en cirrosis. Pero no es una enfermedad por sí misma, digamos, es la vía final, el desenlace final de muchas enfermedades hepáticas. Tampoco es un síndrome, porque a su vez la cirrosis causa un síndrome, o varios síndromes, de hipertensión portal o de cístico hematoso. Pero tampoco es una enfermedad, en tanto es difícil definirla. Continúo con la definición. Repito, hepatopatía crónica, que es la expresión morfológica de muchas enfermedades, que se constituye como vía final de muchas enfermedades hepáticas y que se caracteriza por la presencia de nódulos, de hepatocitos remanentes. ¿Por qué digo remanentes? Pues son los que han quedado con vida. Y repito, nódulos de hepatocitos remanentes en regeneración, pero anormal. Esa es la definición. ¿Por qué digo regeneración normal? Porque como no está la fibra, es un caos mitótico, es un poco de hepatocitos que pegan uno contra otro y se agrupan desorganizadamente. Es totalmente la anomia, no hay organización. Es un quilombo, digamos, el nódulo, por así decirlo. Y falta otra cosita más. Repito, nódulos de hepatocitos remanentes en regeneración normal, delimitados o rodeados o separados por delicados. Hepatopatía crónica, que se constituye como la expresión morfológica final común de varias enfermedades hepáticas,
y que cursa con nódulos de hepatocitos remanentes en regeneración normal, rodeados los nódulos de delicados puentes fibrólicos o cicatrizales, y que se divide o se clasifica en dos tipos, micro y macronodular. Ese es el concepto de fibrosis. Aquí tienen un buen concepto como para mirar en el examen. Esta es una cirrosis micronodular, alcohólica. Fíjense cómo sobresalen los micronódulos comparativamente con el hígado que les mostré al principio. Y se cae maduro que es una cirrosis alcohólica porque uno puede apreciar, aparte de los micronódulos, que otra cosita. Esteatosis. Porque aunque no lo veamos, la estetosis siempre está, digamos, es como el sol. El sol está, en el alcohólico está la estetosis, digamos, la constancia. Bueno, esta es otra cirrosis alcohólica con estetosis y micronódulos y ya algunos macronódulos. Uno tiene la idea que la cirrosis hace que el hígado quede convertido en una piedrita inservible, retraída. Pero ojo con eso, inicialmente las cirrosis suelen aumentar el volumen del hígado, de hecho producen hepatomegalia, luego, cuando avanza la enfermedad, digamos, avanza el cuadro, ya hay retracción cicatrizal. Sí. ¿No aumentó el tamaño del simple hecho que progresa alguna hepatitis? No, puede haber una hepatitis que una hepatitis va a generar un aumento de tamaño en ese momento, claro, porque hay edema. Pero al principio está aumentado el tamaño por los nódulos de regeneración, por la multiplicación anárquica que hay. Inicialmente está aumentado, la primera, pero la segunda ya no, la segunda está más retraído. Y microscópicamente este es un nódulo de regeneración. Todo esto es el nódulo de hepatocitos. Fíjense, no hay hilera, no hay vena centrolobulillar. La vena centrolobulillar ha quedado colapsada por allá, por algún lado ahí, olvidada. Esto es un pero puede ser una rama de la vena porta. Y además, esto es fibrosis, y además los hepatocitos en regeneración anormal se encuentran cargados de vacuolas de estetosis. O sea que hay estetosis y cirrosis. Fíjense qué lindo que se ven acá los micronódulos y cuánto miden. Más o menos, fíjense, la mayoría de ellos, si pasamos la reglita, no mide más de 3 milímetros, algunos miden un poquito más, este y este pueden medir un poco más, pero y lo que yo les decía, no sé si notan, está el nódulo de regeneración, ahí acá, y hay una pequeña linita muy delicada, es la banda de fibrosis cicatrizal, la banda cicatrizal muy delicada, muy frágil que lo separa. Nodulillo de nódulo de nódulo, micronódulo de micronódulo. Bueno, la cirrosis como tal hace que tanta desorganización, desplazamiento de la estructura vascular genere que la sangre de la vena porta tenga un problema para franquear el hígado. Es decir, franquear el hígado significa atravesarlo y llegar obviamente al destino de las venas suprahepáticas. Y esto genera la tal llamada hipertensión venosa portal, hepática. Y entonces la sangre de la vena portal intenta buscar vías alternativas a anastomosis que son portocava, que habitualmente se encuentran cerradas o se encuentran con muy poco flujo, para obviamente hacer llegar toda esa sangre a la circulación sistémica venosa. Eso se logra por varias alternativas, se puede buscar a través de las venas de la anastomosis de las venas de la pared abdominal, las umbilicales, las venas hemorroidales, raro, y fundamentalmente las venas coronarias estomáticas, luego hacia las venas esofágicas, que son unas venas muy chiquititas, que no están preparadas para aguantar tanto flujo de sangre, y desde las venas del esófago a las venas ácigos, y desde el ácigo a la vena cava superior. Es así como
encontraría la manera del hígado de llevar la sangre tranqueando al hígado. Claramente se produce esteatosis, ascitis o hidroperitoneo y esplenomegalia. La cabeza de medusa o el angioma spider o la Listeria infectaceae son producto de las varicosidades de estas anastomosis portocavas de la pared abdominal. La ascitis en el cirrótico ha sido muy controversial por mucho tiempo. Hasta lo que ustedes vienen estudiando hasta en injuria, si yo les pregunto a ustedes cuál es la causa, ¿qué me van a decir? Aumenta la presión hidrostática. O sea, si hay hipertensión venosa portal, hay aumento de la presión venosa en las vénulas de ese territorio y en los capilares de ese territorio, incluyendo también el peritoneo, con un aumento de una transudación, o sea, un edema hemodinámico por aumento de la hidrostática. Y a eso se le puede agregar otro mecanismo patogénico. La caída de la presión oncótica, en tanto un hígado cirrótico es un hígado insuficiente, produce menos proteínas y produce un estado de hipoproteinemia. Todo bien, todo hermoso, hasta ahí, pero sin embargo no son las causas más determinantes de la ascitis en el cirrótico. Hay otra cosa que sucede en el cirrótico que explica la ascitis y explica por qué por muchos años no se sabía cómo proceder, cómo medicar al paciente y ahora se sabe. Tiene que ver con un problema renal, sí. A ver, ¿cómo sería con la cuestión? La caída de la amonemia sería el sistema renal. Ok. Y le produce la reacción de sodio y agua. Sí. Eso le agrava más la ascitis. Ok, lo que dice el compañero es que como el líquido pasa a un tercer espacio que no existe en la cavidad peritoneal, la volemia efectiva o eficaz cae, se contrae. Consecuentemente, el flujo plasmático renal cae. Los riñones sensan esto como un estado hipovolémico, activan el eje, angiotensina 1, angiotensina 2, liberación de aldosterona. La aldosterona retiene sodio y agua. Ahora, ese sodio y ese agua que va a parar a la volemia, el sodio fundamentalmente termina pasando al tercer espacio, porque por gradiente siempre va a haber más sodio en la sangre que en el espacio de este tercer espacio. Entonces, lejos de ayudar a sostener la volemia, la activación del eje, ojo, siempre se habla del eje y dice el eje nos caga, porque el eje generalmente complica las cosas, complica el hipertenso, complica el insuficiente cardíaco, pero si no tuviéramos el eje nos morimos, o sea, el eje nos protege frente a una deshidratación, frente a una hipovolemia, ojo, no, siempre se habla mal del eje renina angiotensina. Es más, todos los fármacos que usan para la presión bloquean la enzima convertidora o bloquea el receptor para angiotensina 2, ¿viste? O los diuréticos que bloquean la acción de la aldosterona. Pero en este caso sí el eje la cara, porque justamente agrava la ascitis. Todo lo que se retiene va a parar al tercer espacio. De hecho, se descubre esto y se utiliza, no solamente se utiliza un diurético para tratar las ascitis. El paciente ahí también va a tener varices esofágicas, por lo que les comenté. Va a tener atrofia testicular, no sé si en el caso de que sea un varón, obviamente. ¿Por qué? Hay una menor metabolización de hormonas sexuales masculinas, digamos. Bueno, anemia. ¿Por qué hay anemia en un cirrótico? A ver, ¿cómo? Sí, pozo. Pero ¿de qué forma puede haber anemia? Menor producción. Pero el electroproyectil la producen los riñones. El metabolismo de la hemoglobina. Bueno, al haber, por eso puede ser una causa, al haber menor transportadora de, digamos, transferrina, no hay menor aporte de hierro a la médula ósea y menor producción de glóbulos rojos.
Eso, el hiperesplenismo, cuando el vaso se agranda, se vuelve es como una especie de cárcel, digamos, de jaula, captura los elementos formes que genera una anemia o hiperesplenismo, ¿sí? Son varias las causas de la cirrosis de la anemia. El anémico puede tener, el cirrótico también puede tener un déficit nutricional, por ser alcohólico crónico, tener un déficit de hierro, proteico, déficit de vitamina B12. Bueno, voy a pasar, estos son otros módulos de respiración, los puentes. Este es cómo se constituyen las venas, varices esofágicas, cómo llega hacia la vena cava superior. Bueno, son cositas que puse acá. Fíjense qué linda que se ve esta cirrosis. Ya diríamos que son macronódulos o micronódulos. Macronódulos, puentecitos de cicatriz. Ahí hay una lesión que no me gusta mucho, no sé qué será. Parece un nódulo grande, pero tiene unos focos hemorrágicos. Podría ser un carcinoma, ¿por qué no? Habría que ver. ¿Esto qué es? El hígado del increíble Hulk. ¿Es una cirrosis? Sí, tiene micronódulos. ¿Pero qué tiene de parte peculiar? No, bueno, hay colestasis, sí, pero se llama cirrosis biliar, es intensamente verde y puede obedecer a dos causas, puede ser primaria o secundaria. La secundaria se debe a una obstrucción del libre flujo de la bilis queda estancada, en colestasis, hace estallar el canalículo con los conductillos y la bilis fuera de su sistema de drenaje es tóxica para los hepatocitos. Eso ocurre en la secundaria, lo puede causar un carcinoma de cabeza de páncreas, un carcinoma de vía biliar, un carcinoma de vía biliar ahí de donde empieza la vía biliar. Puede ser un cálculo raro, porque algo que está impactado y no deja avanzar la bilis. Sin embargo, hay otra forma de cirrosis biliar llamada primaria. ¿Saben algo de eso? ¿Nada? Bueno, en un recién nacido la atresia biliar tendría que constituirse como una causa de cirrosis. El chico va a estar la cirrosis de bebé porque es algo que se opere. ¿Qué es una atresia? No es el concepto de atresia. No. Eso se llama agenesia. Lo pregunto porque ayer lo preguntamos, no sé, ni escucho. No, eso es una estenosis. Sí, es más formativa. No la canalículas, la vía biliar más, la intrahepática, sobre todo. Una atresia es la falta de perforación de un órgano hueco. Esa es la definición. O la imperforación, si quieren. Tenemos el ejemplo de la atresia esofágica. Por esa razón, un pediatra neonatólogo le introduce una sonda al bebé para ver si llega al estómago, digamos, si no hay. Porque si no lo vas a colocar en la teta de la madre y lo primero que va a hacer el bebé es regurgitar la leche. Aquí no se opera porque si no, no se va a poder alimentar. La atresia, la imperforación del ano es una forma de atresia. O la atresia de cualquier órgano hueco, la ureter, un segmento del tubo digestivo. Hay una cirrosis biliar que se da en mujeres de los 40 y los 50 años que es de patogenia autoinmune. O sea, por mecanismos autoinmunes, o sea, autoanticuerpos, se destruyen las células epiteliales de los conductillos biliares y del epitelio canalicular. Y de esa manera se libera la bilis hacia los hepatocitos cercanos. Es micronodular porque las extravasaciones, si me permite la palabra, de bilis, son focales en determinados puntos. Entonces, todos esos hepatocitos se dañan, ahí se necrosa y ahí hay cicatrización, pérdida de la estroma reticulina y cicatrización, y micronódulos en pequeños sectores, generalmente son cercanos al espacio porta. La cirrosis biliar primaria, entonces, es una enfermedad autoinmune
y la cirrosis biliar secundaria es una enfermedad secundaria, una obstrucción de la vía biliar. Más que el eritema palmar, que el eritema palmar es uno de los estigmas del cirrótico, cuya fisiopatogenia nunca comprendí, y por lo tanto no la voy a explicar porque no voy a hablar de lo que no sé. Sí, claro, puede explicar eso, que un abdomen distendido, globuloso, probablemente, mate, con onda líquida, con el signo de la onda líquida, la palpación, las grandes venas tortuosas, varicosas de la cabeza de medusa, que se llama. Esos son pacientes gravemente enfermos. A veces no basta con diuréticos, a veces hay que hacerle una paracentesis y drenarle el líquido. El tema es que si vos le sacás el líquido, pero no le vas reponiendo eso lo van a ver en clínica médica, ¿no? Pero para que tengan un avance, un entendimiento fisiopatogénico, si yo le desinflo la panza y le achico el tercer espacio, se me contrae más la volemia, porque recuerden que volemia y tercer espacio están en conexión. Yo no puedo vaciar el paciente sin antes tener asegurado el equilibrio, digamos, el paciente sea normosuficiente cardiovascular, o sea, que el paciente esté compensado hemodinámicamente. Bueno, estos son otros efectos de la hipertensión portal, ya habíamos hablado de algunos. Hay edemas periféricos, varices rectales, hemorroides. Este es un caso que trajimos en un taller, no sé si lo vieron en el taller de defensa, el de Octavio. ¿No? No lo tienen ese taller, no fueron a los talleres cuando no están en la página, no lo descargaron. Bueno, este paciente, este en todo caso lo pueden ver en descárguenlo, es un paciente con cirrosis y traten de hacer el ejercicio de explicar por qué tiene cada elemento, por qué tiene esa presión arterial, por qué tiene esa temperatura, por qué tiene ictericia, por qué tiene nevus inhalánea, por qué tiene ascitis, por qué tiene el hígado aumentado, por qué tiene los testículos hipotróficos. Vamos a volver a hepatitis. Voy a ver qué puedo hacer con la hepatitis viral. Bueno, ¿qué nos interesa a nosotros saber sobre las hepatitis virales? A, B y C. Lo van a preguntar en micro también, ¿no? Si son virus ARN, ADN, y cómo se transmiten, eso lo saben todos, ¿no? Okay. Y lo que nos interesa saber a nosotros es qué formas anatomopatológicas producen cada uno de los virus. O sea, saber que el virus A produce siempre hepatitis agudas y nunca hepatitis crónica, eso es algo importante. Y nunca cirrosis, y nunca tiene hepatocarcinoma. Lo que sí puede dar, aparte de hepatitis agudas, son hepatitis fulminantes. La patogenia general de una hepatitis viral, ¿ustedes la comprendieron desde la perspectiva inmunológica? A ver, uno, ya sea que incorpore el virus A o el virus C o el virus B, ese virus va a ingresar al hepatocito. Ustedes saben, olfatean por qué estos virus aman el hígado y se llaman hepatotróficos. ¿Qué tiene el hígado que no tienen otros órganos que Bueno, hay mucha maquinaria. Vamos a ponernos en el lugar de los virus. ¿Qué quiere hacer un virus? ¿Qué es lo que quiere? Replicarse y perpetuarse. Y encontrar lo que se dice microbiológicamente bicho ecológico. Eso es lo que quiere un virus. ¿Qué mejor que el hígado? El hígado es una fuente eterna, constante de células en cuanto a su capacidad generatriz. El hígado genera células y células y células y le permite, es muy activo, digamos, está bien, hay una maquinaria muy activa todo el tiempo, entonces, ¿qué mejor que el hepatocito? Por eso los virus prefieren el hepatocito.
Inicialmente ingresan al hepatocito. Se sabe que lo hacen a través de unos canales por donde ingresa por lo general la albúmina. Y hasta ese momento el sistema inmune no está advertido de la presencia del virus hasta que el hepatocito lo informa. ¿Cómo lo informa? Manda un WhatsApp, expresa en la membrana el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, que tiene carga material viral, ¿no? ¿Y quién tiene un TCR para poder leer ese complejo? El linfocito citotóxico CD8. Inmediatamente el CD8 detecta que esa célula hospedera está infectada por el virus y procede a iniciar su apoptosis. Al destruir el hepatocito se liberan múltiples copias, porque el virus se replicó al medio. Y es allí cuando intervienen los macrófagos y las células dendríticas. Es decir, ahí es cuando se produce el procesamiento en una segunda instancia. El macrófago capta el virus, ya lo expresa como complejo mayor de clase 2, y ahí es cuando interviene el otro T, que es el helper. El helper finalmente estimula, luego de la identificación del material antigénico, estimula a quienes para que produzcan T. Estimula linfocitos B para que vía plasmocitos produzcan anticuerpos. Entonces, esos anticuerpos se van a pegar como inmunocomplejos a los virus y el virus no puede entrar nuevamente a los hepatocitos. De esa manera, los inmunocomplejos se van eliminando, puede ser por orín, puede ser por fagocitosis, y con el tiempo, con unas semanas luego, se produce lo que se llama el clearance viral. El paciente se saca el virus de encima gracias a la generación de una inmunidad, primero con inmunoglobulina M y luego con la conversión a G, y el paciente queda totalmente inmunizado y desembarazado del virus. Si la respuesta es adecuada, se va a producir una hepatitis aguda, bastante tranquila, el paciente con reposo y un poco de dieta, una dieta que no está encargada de grasa, es ningún medicamento, simplemente reposo y dieta, nada más. Fíjense la dieta, lo importante es la dieta, tengo que lo ven en el primer año. Sí. ¿Se supone que llega a los macrófagos y los neutrófilos? ¿Por qué los neutrófilos? ¿Quién habló de neutrófilos? No. No llegan, están ahí. Se llama célula de Scoof. Claro. El cerebro lo dice A la hepatocita. Ahí hace la hepatitis. Ahí hizo la hepatitis. Pero ahí no va a liberar Una vez que induce la apoptosis, la célula se abre y ahí las copias son tantas que ahí son captadas por el sistema presentador de antígeno. Sí, ya sé, pero en el proceso de apoptosis, esta es una apoptosis inducida, es una apoptosis patológica, ojo, no te confundas. Es una apoptosis, pero termina siendo casi como una necrosis, porque el CD8 destruye el hepatocito y todo lo que contiene se libera. Pero eso es necesario para poder reconocer el virus. Traer un helper, que el helper estimule la liberación de inmunoglobulina contra ese virus, que ese anticuerpo se fija al virus y el virus no penetre en más hepatocitos, se deje de hinchar y que se vaya. Rápidamente es tamponeado por los anticuerpos y el paciente es un virus muy tonto, digamos. Básicamente falta que diga estoy acá, vengan por mí, digamos, básicamente. Por eso no da formas graves. Ojo, un bajo porcentaje de infecciones por virus A puede generar una hepatitis fulminante. Está escrito eso y hay casos de eso. ¿Cuándo se produce una hepatitis fulminante? ¿En qué escenario inmunológico?
Está el B y el B no. Una suerte exagerada. Exacto. Cuando muchos hepatocitos al mismo tiempo expresan complejos 1 y todos son atacados por los CD8 y la respuesta es exagerada. Hay una necrosis masiva o submasiva de hepatocitos. Eso no ocurre habitualmente, por suerte, solamente algunos expresan. Por eso las hepatitis, las necrosis de las hepatitis son así aisladas por el fenómeno de apoptosis. Con el virus B pasa lo mismo. El virus B, ¿y qué pasa si puede tener una respuesta inmune normal que da una hepatitis que se autolimita, aguda? Tenemos una respuesta exagerada que da una hepatitis fulminante. ¿Y qué pasa cuando la respuesta es insatisfactoria, débil? Se propende a la cronicidad. Y eso es lo que sucede, no con el A, puede suceder con el virus B. El virus B puede tener una baja respuesta, especialmente en qué tipo de hospederos. Inmunodeprimidos, o sea, diabéticos, activistas crónicos, corticoterapias prolongadas, tratamiento con quimiotac, con antineoplásicos, perdón. Pacientes HIV positivos, desnutridos, etc. De 100 pacientes infectados por el virus B, el 95% logra el clearance viral. O sea que hace una hepatitis aguda y luego va a quedar curado o a veces, en algunos casos, puede quedar como en estado de portador. Lo que significa que contiene el virus aún y eso no es gratuito, puede infectar a otros y también puede eventualmente desarrollar cáncer de hígado, porque el virus B es uno de los virus. El virus C no es carcinogénico, aunque en las infecciones por virus C se puedan producir. El cáncer en el virus C se produce por otra razón, se produce por el estado crónico de 30 años de intensa hepatitis crónica y cirrosis. Pero no está asociado a una acción carcinogénica del virus. Bueno, ¿quieren que hable un poco de hemorragia digestiva para terminar o les explico un poco más de hepatitis o no? Virales. Hepatitis virales las ven. Bueno. No, yo lo que, aunque sea, les muestro algunas imágenes de... Bueno, claramente ese paciente que hace las varices esofágicas, el paciente que hace varices esofágicas es un paciente muy peligroso, tiene mucho riesgo. La mortalidad por varices esofágicas en cirrótico es del 50%. Es muy feo ver morir un paciente con hematemesis masiva. Básicamente no para de vomitar sangre y hasta el shock. No podés hacer mucho, o te metés abajo la sangre y ¿qué querés hacer? Insertar un balón tamponador es muy difícil. Cuando ya se largó la carrera de la hematemesis, ya está totalmente muy difícil que no se te muera. Cuando está sangrando un poco, ahí sangra, pero no tanto, la posibilidad de intervenir con un balón, por endoscópica, para lograr la compresión del sangrado, la hemostasia. Este es el esófago y el estómago visto desde adentro, tiene la mucosa es distinta, esta es la línea de separación, los pliegues son longitudinales en el esófago, los pliegues son irregulares en el estómago. Las capas del esófago no importa, estas son las varices esofágicas que se ven así se ven en una endoscopía, se ven como columnas engrosadas, donde la varice, digamos, crece hacia la luz y la mucosa es muy fina, muy débil, así que cualquier proceso erosivo, el consumo de más alcohol en un paciente alcoholista, que puede hacer una esofagitis, va digamos, a generar un espacelo, una laceración o una erosión de esa mucosa y ahí va a empezar a sangrar. Bueno, esa es una esofagitis, no es un tema que quiero hablar.
eso tampoco quiero decirlo. Esto era para hablar del reflujo gastroesofágico, que no es un tema que me interesa. La metaplasia de Barré, bueno, el estómago, cómo es el estómago, los pliegues del estómago, bueno, las zonas ya las conocen. Vamos a hablar de la gastritis. Las gastritis pueden ser atróficas, hipertróficas o erosivas, no importa. Esto es una gastritis aguda, muy hemorrágica. Bueno, vamos a los bifes. Esta es una úlcera péptica, gástrica y crónica, y situada en lo que es la curvatura menor. Fíjense, la úlcera, la profundidad que tiene. Atraviesa la mucosa, la muscular y mucosae, la submucosa, la muscular y llega hasta la dentísima. Está a pocos centímetros de perforarte. Esta es una úlcera gástrica crónica que acá en esta imagen con vario se vería acá como una imagen que se llama de suma, ¿no? Porque no de recta, de suma. Bueno, no sé si lo dirán. Fíjense estas úlceras, qué tan cerca está la ulceración de esto, ¿qué es esto? Una arteria, o sea, un poco más y empieza a chorrear en chorros pulsátiles esa úlcera y hace una complicación. Se dice que las úlceras pépticas crónicas están causadas por el efecto agresivo de la pepsina y del ácido clorhídrico, que suelen ser únicas, a veces dobles, rara vez, y que no suelen medir más de 1, 2, 2,5 centímetros. Suelen tener los bordes definidos, las paredes rectas, el fondo limpio. Los bordes a veces pueden estar sobrelevados por edema, pero a veces no, tan planos. Y los pliegues, que son, digamos, los pliegues que rodean la úlcera, tienden a confluir al lecho ulceroso, al lecho del ulcus. ¿Por qué? Porque debajo de la úlcera hay un tejido cicatrizal retráctil que tracciona la mucosa adyacente hacia el lecho. Y eso se conoce como imagen de rueda de carro. Los carros antiguos tenían el centro y los rayos. ¿Por qué hablo de dimensiones, paredes, tamaños, fondos, limpios, retracción? Porque cuando uno se encuentra con una úlcera de esta en el estómago, pongámosle que alguno de ustedes hace gastroenterólogo y es endoscopista, lo primero que tiene que discernir si se trata de una úlcera benigna o de una úlcera maligna. Es decir, cuando yo me refiero a una úlcera maligna, ¿a qué me estoy refiriendo? A una neoplasia maligna gástrica que se encuentre ulcerada. Ustedes no vieron neoplasias todavía, pero las neoplasias malignas que crecen hacia la luz de un órgano hueco o la piel tienden a ulcerarse. ¿Y eso por qué? ¿Lo suponen? ¿Lo imaginan? Sí, hay una especie de isquemia o de falta de suministro, digamos. Por el contacto con lo que tenga por dentro, No, está bien, esto todavía lo van a ver, pero en los cánceres, en las plasias malignas, tienen un crecimiento muy acelerado de las células que son parenquimatosas, neoplásicas, digamos, propiamente dichas. Y el estroma de sostén, que no es neoplásico, no logra ir a la par de tal crecimiento. Entonces siempre se desvitaliza y muere, se necrosa y sangra. Así es como detectamos, por ejemplo, una mujer que nos consulta por meteorragia o por sinusorragia, o sea, durante el coito con el novio notó que sangró. Consulta al ginecólogo y detecta una masa, parece semejante a un fungoide, semejante a un hongo que crece a la luz y está ulcerada y sangrante. Eso es un cáncer de cuello uterino. Pero el sangrado se produjo porque al necrosarse desprendió el tejido y también se desprendieron vasos sanguíneos y se produjo sangrado. En cambio, un cáncer ulcerado tiene mayor dimensión,
los pliegues no están orientados. Fíjense que los pliegues acá están mirando la úlcera de manera indiferente, no tiene ninguna. No solamente eso, sino que toda esta zona está plana o sin pliegues, porque la neoplasia está infiltrando y reemplazando la anatomía normal de la mucosa gástrica. Bueno, esto más. La perforación de la úlcera es una de las complicaciones más graves, ya que deriva o se complica con qué? Con una peritonitis, sí. Y las complicaciones de una úlcera, la causa más importante hoy de la úlcera péptica crónica gástrica o duodenal, ya se sabe que es el Helicobacter pylori. Por mucho tiempo no se sabía. Se pensaba que era por alcohol, por AINES, por el cigarrillo, por álcalis ácidos, que en verdad son irritativos, lo pueden provocar, pero en un bajo porcentaje. Y había un aforismo que decía, el que es ulceroso crónico lo será por siempre. Y ese aforismo se vino a comprobar, o se pudo entender una vez que se descubrió las infecciones por el Helicobacter pylori. Porque en tanto vos tratás con antibióticos la infección por el Helicobacter pylori, el paciente no tiene más úlcera. Péptica. Ya no es ulceroso para todo, para siempre. No sé si me expliqué con esto. El Helicobacter pylori es una bacteria especial que se rodea con una nube alcalina que lo protege del ácido gástrico, y tiene algunas sustancias tóxicas que son agresivas para la mucosa. Bueno, la cuestión es, causas de hemorragia digestiva alta, la más frecuente, ¿cuál es? El sangrado de una úlcera péptica, que erosiona la cera, una arteria de la profundidad, o una vena también. La segunda causa, la casuística, son la rotura o esofágica asociada a hipertensión portal. Otras causas menos frecuentes, podríamos plantear una gastritis aguda erosiva, con pequeñas erosiones que no son úlceras, en tanto la erosión no atraviesa la muscularis mucosae, la úlcera sí la atraviesa. Y otra cuarta causa rara, ¿usted me tiene que usar el salón? Sí, listo. Termino con esto. La última causa sería el Mallory-Weiss, que el síndrome de Mallory-Weiss se llama. Los invito a que lo busquen y que vean de qué se trata eso. Bueno, tengo que abandonar.